en el momento pospascual en el calendario litúrgico. El tema nuestro de este mes, de alguna manera, tiene que ver con ese ritmo del calendario, enviados por Jesús resucitado. Y con esta narrativa, una vez Jesús dejó el sepulcro, comenzó a vincularse con las personas que estaban en la ruta de su sendero, específicamente con los discípulos. Empezó a hacer contacto con los suyos. Es lo que los exégetas han llamado las apariciones de Jesús resucitado. Y esas apariciones, por lo general, tienen una fisionomía. Esas apariciones tienen unos elementos constitutivos. En esta narrativa de Juan, cuando Jesús aparece a sus discípulos, podemos identificar 5 características. La primera de ellas es la desolación. La segunda de ellas es la iniciativa. La iniciativa que toma Jesús. La tercera característica es un primer momento cuando los suyos los reconocen, o mejor dicho, cuando los suyos no los reconocen. Una cuarta característica es un segundo momento cuando los discípulos sí les reconocen. Y la quinta característica es un envío, una encomienda o un mandato. Ahí tenemos esas 5 características que las podemos discernir en la narrativa de Juan 20, del 19 al 23. En esos pocos versículos, hermanos y hermanas, miren todo lo que hay. Comencemos con la desolación. Quienes hemos experimentado la muerte o la partida de una persona cercana, puede ser un familiar, puede ser un amigo o una amiga, alguien a quien le tenemos un afecto entrañable. Cuando experimentamos la partida de esa persona, sabemos lo que es la desolación. Podemos definir desolación como aflicción. Podemos definir desolación como angustia, como desconsuelo, como dolor, pena, tristeza. Y a veces como que todas esas hacen una batida, ¿verdad? Un mix ahí. Y nos visitan. Y unas nos visitan un día y otras nos visitan otro día. Y de alguna manera están. Y aunque tratamos de vivir desde la esperanza cristiana de una vida eterna y de la esperanza de la resurrección, hemos dicho aquí reiteradas veces que nuestro lado humano duele. Por lo tanto, la pena y la aflicción que sentimos va dirigida al espacio, al vacío que deja la persona en nuestra vida. Y no necesariamente es por una muerte. Podemos experimentar ese vacío por otro tipo de realidad. Y lloramos muchas veces más que por la persona que se va, lloramos por nosotros. Y lloramos por nosotras. No tanto por la nueva forma de vida que el otro o la otra, sea en la eternidad o en el espacio terrenal, adquiera, sino porque nos duele demasiado esa partida, ese vacío de esa persona que ya no está y que se ha marchado. El episodio consignado presenta en parte lo que es la desolación. Miren cómo se va manifestando.
estaban apartados, con las puertas, dice la Nueva Traducción Viviente, bien cerradas. Porque usted puede cerrar la puerta, pero si no le pone llave, no está bien cerrada. Y estas estaban bien cerradas. Estaban apartados con las puertas bien cerradas. Y dice ahí la narrativa bíblica, por temor, por miedo a los judíos, a aquellos que ya le habían dado muerte al Señor. Y obviamente ellos pensaban, nosotros podemos correr la misma suerte. Uno de los signos de nuestra desolación puede ser cuando nos apartamos, cuando cerramos las puertas físicas y también las puertas emocionales, cuando no queremos ver a nadie, cuando no queremos hablar con nadie, cuando no queremos hacer amistad nuevamente con otras personas. Y es que nos sentimos lastimados o lastimadas. Es que tenemos de alguna manera una dosis de temor o de miedo en nuestro ser y preferimos cerrar las puertas de nuestra alma. Es cuando el miedo nos aprisiona y por miedo no volvemos a amar. Y por miedo a ser lastimados o lastimadas nuevamente, no volvemos a abrirnos, a tener confianza, a reír, a ilusionarnos con la vida, a ilusionarnos con Dios que se mete en nuestras cotidianidades, a ilusionarnos con las demás personas. Y Dios desea que tú aprendas a vivir con las puertas de tu alma abiertas. Dios desea que tú vuelvas a vivir con las puertas de tu espíritu abiertas. Que no te cierres. Quien se encierra en sí misma o en sí mismo termina olvidando el lenguaje humano, el lenguaje del toque. Ante una alta tecnología, es importante un alto toque personal. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo es tecnológico, todo es digitalizado. Y nos olvidamos que ese a quien le mandamos 83 textos en 2 días necesita afecto, toque, cariño, un beso bien plantado en el cachete. Y se nos olvida. Es muy importante que sepas que el resucitado atraviesa las puertas cerradas. ¿Cuántos dicen amén? Que el temor que se siente en la comunidad de los discípulos no puede impedir que Jesús llegue a ellos a través de las puertas selladas y que ese resucitado le imparta su paz. Este es un hermoso cuadro de la resurrección. Son muchas las ocasiones en que hemos cerrado nuestras puertas a nuestros semejantes. Son unas cuantas ocasiones más cuando no dejamos entrar a nadie en los espacios emocionales nuestros y nos vestimos de una coraza cuando nuestra alma grita por cariño, por afecto, por amistad, por compañía. Resurrección significa que ningún cerrojo, que ningún pestillo, que ninguna aldaba
que ninguna traba, que ningún candado puede impedir que el Jesús resurrecto alcance nuestro corazón y haga entrada en él ahora y para siempre. En otras palabras, ni tus miedos, ni tus cerrazones van a impedir que Jesús traspase esa barrera y llegue y se ponga en medio de tu circunstancia y te diga con voz tenue o con voz sonora: la paz, mi paz sea contigo. Ante la desolación de los discípulos y frente a nuestras desolaciones, Jesús toma la iniciativa. Qué bueno que Él toma la iniciativa. La segunda característica de este relato de aparición del resucitado es esa, que Jesús toma la iniciativa y la toma en virtud de un saludo. ¿Cuál es ese saludo? La paz sea con ustedes. Permíteme reiterarte que si estuvieras con tus puertas cerradas por miedo o temor a lo que sea, Jesús, sin hacer aspavientos, ni ruidos, ni estruendos, va a entrar en la habitación donde tú estás. Va a entrar a la habitación donde tú te encuentras. Jesús va a tomar la iniciativa para decirnos que la muerte no ha tenido ni tiene la última palabra en su vida ni en la vida nuestra. Y tenemos que alimentarnos de esa esperanza. Y no solo la muerte física, a veces la muerte de los afectos, la muerte de la esperanza. Yo a veces pienso o palpo o siento que en Puerto Rico nos ronda la desesperanza. Y ciertamente cuando hemos puesto la esperanza en líderes que nos han fallado tanto, nos va arropando un manto de desesperanza. Porque de alguna manera las generaciones que vivimos o hemos vivido otros tiempos donde la palabra que se daba y se empeñaba se trataba de cumplir, donde la verdad superaba la mentira. No es que no hayan habido mentiras, pero la verdad era mucho más cotidiana que la mentira, que hoy es lo cotidiano. Y cuando usted ve a un país desmontarse y desmontarse desde sus valores, y usted tiene referentes de que se pueden hacer las cosas de otra manera, usted va perdiendo la esperanza en esos, y en aquellos, y en los otros. Pero también usted y yo, como pueblo del Señor, tenemos que vestirnos de la esperanza que viene de arriba, de la esperanza que imparte el resucitado, aún en las muertes de países y naciones. Tenemos que orar y trabajar y laborar para que gente con valores centrados en el valor del cielo pueda entonces encaminar de alguna manera las rutas de un país que ama a Dios. De un país que de alguna manera clama por justicia divina. Y en las narrativas
de la resurrección, de alguna manera nos devuelve a que si hay muertes de esperanza, o esa esperanza yace moribunda, si hay muerte de entusiasmo, si hay muerte del gozo, podamos decir que de todas esas muertes, Dios en el Cristo resucitado nos puede levantar nuevamente. En las narrativas donde Jesús manifiesta su resurrección, Él es quien toma el comando. Fíjense que nadie lo está esperando, pero Él llega. La Magdalena no lo estaba esperando, pero Él llega. Y se acercó. ¿Se acuerdan de esa otra narrativa? Y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Si yo estoy aquí de vuelta, si yo estoy aquí de pie, si yo estoy aquí y he vuelto a la vida. Y ahora, frente a sus discípulos atemorizados, Él llega. Y Jesús toma la iniciativa e irrumpe con palabras de paz en medio de una guerra, de una batalla interior que estaban librando estos discípulos, que estaban cavilando en sus mentes: ¿dónde nos vamos a meter? ¿Dónde nos vamos a esconder? Para que los judíos que dieron muerte a Jesús no nos encuentren, porque si nos encuentran correremos la misma suerte. Y Jesús hace lo mismo con nosotros y nosotras. Él ha salido a nuestro encuentro. Por eso es que el testimonio bíblico dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Porque Él sale a nuestro encuentro. Y en medio de nuestras batallas, de nuestras luchas, de nuestras guerras emocionales o espirituales o físicas, nos pronuncia las mismas palabras y tiene el mismo gesto: paz, paz a ustedes. Paz no es ausencia de dolor. ¿Cuántos en el dolor pueden tener paz? Paz no es ausencia de conflicto. ¿Cuántos en medio de distintos conflictos pueden tener paz? Paz no es ausencia de que vamos a tener diferencias de criterio o de opinión. Aún en las diferencias de criterio o de opinión podemos vivir relaciones de paz. La paz se vive cuando el resucitado vive en nuestro corazón y le permitimos que Él nos capacite con amor para vivir en armonía, en tranquilidad de espíritu frente a la situación que sea, frente al dolor, frente al conflicto, frente a la diferencia de opinión o de criterio. Podemos sentir un estado de calma y de serenidad. Y esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. A veces la gente dice: si a mí me pasa esta situación, yo me vuelvo loco. Yo quiero decirte que no importa la situación, a veces impensada, y esa impensada llega y nos visita. Y aún en medio de esa situación, la paz, el estado de calma y de serenidad que el Señor imparte a nuestra vida es una gran realidad. Anudamos esa segunda característica a la tercera, que es cuando Jesús no es reconocido en un primer momento por los suyos. Por eso Juan nos dice que tan pronto como dijo las palabras de paz,
a sus discípulos que vivían esa batalla interior, tiene que mostrar sus manos y tiene que mostrar su costado. Es la evidencia de su nueva identidad. Y les está diciendo de que el que estuvo en la cruz y fue encerrado en la tumba es el que ahora está en medio de ellos, trayéndoles palabras de aliento y presencia viva. Hay un refrán que se usa mucho, que dice: yo no pongo mis manos en el fuego por nadie. ¿Lo conoce usted? Oiga, Jesús puso las manos en el fuego por nosotros. Y con sus manos perforadas nos dice que Él ha puesto las manos en el fuego de la cruz por nosotros, que ha obrado a favor tuyo y nos ha cubierto con su mano protectora. Y quizás esas heridas de Jesús de alguna manera te recuerdan las tuyas. Esas heridas de Cristo de alguna forma son solidarias con nuestras heridas. Y recuerda que en la vida están los que hieren y están los heridos. Y nos recuerdan que en la vida están los crucificados y están los crucificadores. Y nos recuerda que en la vida están los carceleros y están los prisioneros. De alguna manera, ese binomio real está ahí. Y si tú has sido herido o herida, no tienes por qué seguir dejando que la herida supure. Cuando aquí está quien puede ayudarte a cicatrizar la herida, porque fue herido, pero su herida fue sanada por el poder del cielo que lo resucitó de entre los muertos. Alaba mi alma al Señor. Y si por alguna razón tú eres de los que hieren, porque a veces en el culto y en la iglesia siempre nos situamos del lado de los heridos. Porque me hirieron, porque me ofendieron. Y yo soy el santo, la santa que no hiere a nadie. Y a veces nosotros, aún sentados ahí o acá, podemos haber herido. Y si somos de los que hieren, aquí también está quien te puede ayudar a transformar tus hieles en mieles, en el nombre del Señor. La señal de los clavos en sus manos y la cicatriz en su costado es evidencia indubitable de que Él era el Jesús de la cruz y de la resurrección. Pero también es solidaridad con tus heridas. Permítele que esas espinas o clavos que llevas incrustados en tu alma, Él los quite y te sane de todo dolor. Tenemos que permitirle a Jesús que nos muestre sus heridas cicatrizadas para reconocerle como el sanador herido. Porque solo quien ha sido herido y conoce el dolor de la herida, y esa herida a su vez ha sido sanada, puede ayudar a sanar a otros heridos. Cuarta característica: Jesús sí es reconocido en un segundo momento por los suyos. Existe un segundo momento cuando creen que ese que se aparece en medio de sus circunstancias es el Jesús resurrecto. Se aparece ahí y dice el relato que se regocijaron
de ver al Señor. Y voy a ir uniendo el envío, que es la quinta característica, con este segundo momento de reconocimiento, tanto para la comunidad de discípulos como para nosotros. La resurrección significa que somos enviados. Amén. No es suficiente alegrarnos por la presencia del resucitado, y hay que alegrarse. Es bueno alegrarse y es bueno gozarse y es bueno celebrarla. Pero la resurrección debe producir en nosotros algo más que gozo. Debe surtir en nosotras compromiso. El resucitado, de acuerdo a Juan, nos envía al mundo. Nos envía a la familia. Nos envía a la calle donde vivimos. Nos envía a las oficinas de trabajo. Nos envía a la comunidad que nos rodea. Nos envía a la escuela. Nos envía al mundo. Sin embargo, yo creo que tenemos que hacer una digresión y hacer una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué los discípulos no los reconocen en un primer momento y sí en un segundo momento? Algunos exégetas coinciden en que el cuerpo que ellos estaban acostumbrados a ver y reconocer no es el mismo cuerpo resucitado de las apariciones. No los reconocen en un primer momento. Ni María Magdalena los reconoció, ni los caminantes de Emaús los reconocieron, ni los discípulos en el monte de la Galilea los reconocen, ni los discípulos en el lago de Tiberíades los reconocieron. ¿Por qué dudan cuando lo ven frente a ellos ahora, si ya lo conocían de los años anteriores de convivencia? Eso puede demostrar que la figura corpórea de Cristo no era la misma que la que antes conocían, antes de la resurrección. Ciertamente no es un fantasma, pero su cuerpo ya no es solamente material. Su cuerpo es un cuerpo glorioso. Y si no, acompáñeme un segundo en Filipenses 3:21. Es un cuerpo glorioso y es un cuerpo espiritual. Y de alguna manera en 1 Corintios 15:44 también está una buena referencia. Filipenses 3:21 nos dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese cuerpo de Jesús resurrecto es un cuerpo glorioso y es un cuerpo espiritual. Y fíjense cómo dice 1 Corintios 15:44. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Así es que de alguna forma todo eso está ahí entramado en Juan 20. Pero volviendo a la comunidad de discípulos, una vez ellos reconocen a Jesús, dice
que en ese segundo momento sopló sobre ellos su espíritu. Palabra griega para soplar es enfisó. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis para el acto de la creación de Dios. Recordemos que para completar la creación del ser humano, Dios sopló aliento de vida sobre Adán y Eva. Y de este modo el soplo de Jesús sobre la comunidad de discípulos tiene algo de una nueva creación. ¿Cuántos dicen amén? Porque quien recibe el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, no puede volver a ser la misma persona. No puede ser el mismo Juan, el mismo Andrés, el mismo Felipe, la misma María, el mismo Andrés. Jesús crea con su Espíritu una nueva realidad en nosotros y en nosotras. Por lo tanto, para poder llevar a cabo el envío misionero, puede ser evangelizador, puede ser el de compartir las buenas nuevas, tenían que estar equipados, sostenidos, ungidos, capacitados por el Espíritu de Dios. Usted no puede hacer la tarea, usted no puede cumplir la misión si usted no está ungido, capacitada por el Espíritu Santo. Porque se va a quedar sin gasolina. Porque va a empezar y se va a quedar a mitad de camino. Porque muchas cosas lo pueden desenfocar, desviar, etcétera, etcétera. Así es que estos discípulos necesitaban ese influjo, ese soplo, esa nueva creación de una nueva actitud y perspectiva ante la tarea que les aguardaba. Por lo tanto, esa nueva realidad que Jesús despierta en nosotros es el amor que recorre todo nuestro ser. Oiga, y voy entrando en la fase final. Pero yo creo que esta parte es sumamente importante. Ese amor, de acuerdo a Juan, se expresa en el perdón de pecados. Fíjense que en las versiones que más consultamos dicen: a quienes les remitiereis los pecados le quedarán remitidos, y a quienes no les remitiereis los pecados no les serán remitidos. Y eso es como que palabras, ¿verdad?, de domingo. Y de alguna manera también se ha utilizado el texto para decir que el sacerdocio de nuestros hermanos católicos tiene la potestad y la investidura para perdonar pecados. Sin embargo, Juan, cuando hacemos el estudio un poquito más profundo, no se refiere al perdón de pecados que solo puede dar Dios. Solo Dios puede perdonar todos tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? La pastora o el pastor no puede perdonar todos tus pecados, porque el único que fue en la cruz del Calvario para llevar allí el peso del pecado de la humanidad fue Jesucristo. Y en virtud de eso Él perdona los pecados. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sin embargo, Juan se está refiriendo
a ese perdón que manifestamos recíprocamente los unos a los otros. Es la capacidad de perdonar a quien nos ha lastimado, a quien ha pecado contra nosotros. O si es en el carril o en el sendero inverso, con quien nosotros o contra quien nosotros o nosotras hemos pecado, hemos ofendido, hemos lastimado. Así que la capacidad de perdonar a quien nos ha lastimado, a quien ha pecado contra nosotros, es para Juan, para el evangelio, para el evangelista, la manifestación del Espíritu Santo, de que el resucitado te ha conferido a ti y me ha conferido a mí esa capacidad. Usted no puede perdonar al semejante, a la persona. Si usted no puede perdonar, si usted no lo puede dejar libre en esa ofensa, en ese pecado, oiga, usted permanece unida a esa persona desde su interior con enojo, con tristeza, con dolor, con rabia y con todas esas emociones que a veces nos dañan. ¿Me siguen, hermanos y hermanas? Cuando usted no perdona a quien ha pecado contra usted, usted se mantiene amarrada, amarrado a esa persona desde su interior con todas esas emociones. Entonces, de alguna forma, el otro o la otra determina en usted su estado de ánimo, sus humores. Y está ahí, esa persona está ahí, está ahí, está ahí. Déjelo libre. Libere ese rehén en el nombre del Señor. Pero cuando usted, desde ese aliento, desde esa nueva creación, desde ese amor de Cristo que atraviesa todo su ser, usted puede perdonar a su semejante del daño y del pecado que le ha causado a usted. Usted deja libre a esa persona en el nombre del Señor. Pensando yo en algún ejemplo, recuerdo a Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II decidió visitar a aquel joven turco, ¿se acuerdan? Que le había disparado 3 veces. Y fue encarcelado aquel joven del que no recuerdo su nombre. Y Juan Pablo II fue a la celda donde él se encontraba. Y allí no les retuvo su pecado. Y usted sabe cuáles fueron las palabras de Juan Pablo II en aquel momento. Aquellas palabras fueron: no te retengo tu pecado, te dejo libre de tu pecado, porque te perdono. Así es que aquel joven pudo experimentar que aquel pecado no le era retenido, porque aquel hombre de Dios tenía la capacidad, en virtud del Espíritu Santo, de poderlo perdonar. Y que aquel joven supiera que el pecado que había cometido contra el otro, contra Juan Pablo II, ese pecado ya desde el corazón de ese otro hombre era un pecado perdonado. Y quizá puede sonar un poco, ¿verdad? Pero es lo que Juan nos está diciendo. El amor que perdona
nos libera del poder de las personas que nos han lastimado. ¿Quiere que se lo repita otra vez? El amor que perdona, de acuerdo a Juan, nos libera del poder de las personas que nos han lastimado o han pecado contra nosotras y nosotros. Y esa es la forma o es la parte de nuestro envío misionero. Ponernos en paz con los que han pecado contra nosotros o nosotras. Los apóstoles, fíjense que tanto en la Reina Valera como en otras versiones pone esa acción en futuro, a quienes ustedes le perdonen los pecados, a quienes les remitiereis los pecados. Quiere decir que son los que nos han hecho ya, pero también los que vamos a enfrentar en el futuro. Porque esta comunidad de discípulos tendría que enfrentar muchas ofensas, tendría que enfrentar muchas humillaciones, tendría que enfrentar la persecución, la blasfemia, la traición y hasta el propio martirio por amor a Cristo. Y para poder llevar a cabo la misión, ya se anticipa cuál es el modelo de conducta. Hermano y hermana, quizá en todos estos tiempos has experimentado desolación, pero también has experimentado que en medio de tu desolación Jesús ha tomado la iniciativa y te ha impartido paz, y con sus heridas ha curado las tuyas. Y ese Jesús, en un primer momento quizá no le hemos dado mucha cabida o no le hemos querido reconocer, pero en un segundo toque, con su Espíritu Santo, nos ha hecho entender que Él nos consuela, que Él nos capacita, que Él nos unge y que Él nos envía a los nuestros, a los que están sentados aquí al lado nuestro, para que podamos ejercer una misión saludable. Si retenemos el enojo, el pecado del otro contra nosotros y nosotras, se nos va a hacer muy difícil poder salir al mundo y a los distintos escenarios a cumplir el mandato del Señor. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga y que cada narrativa de resurrección de alguna forma vaya cristalizando en nosotras y en nosotros una voluntad renovada para la gloria de su nombre. Les invito a estar en pie. Vamos a cantar el cántico de llegada a la mesa. Heme aquí, envíame a mí.